A la extrema izquierda está Mariel Forloni, quien es doctora en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y directora de la consultora Management & Fee. Les decía entonces que el tema que nos convoca en este panel es escenario 2015. Y para comenzar a plantear estos escenarios hay algunos temas que seguramente van a ser comunes a todos, tales como estamos en condiciones actualmente, en marzo de 2015, de decir que lo que hoy consideramos como la oferta electoral es definitiva. Ya estamos en condiciones de poder establecer y formular escenarios acerca de lo que va a ser esta sucesión de elecciones nacionales que comienza con la PASO dentro de no muchos meses. ¿Cuáles van a ser los principales motores de las decisiones y las preferencias electorales? ¿Y cómo se van a terminar de consolidar las coaliciones que están en marcha? Son algunas de las preguntas con las que podemos partir para comenzar a pensar en estos escenarios, ¿no? Bueno, les voy a pedir, va a comenzar Enrique Zuleta Puseiro, quien probablemente tenga que irse un poco antes por un tiempo. Tenemos tiempo, pero bueno, igual ya hemos dicho que usted comenzaba. Y le voy a pedir que por favor estemos en unos 15 minutos de exposición para poder, si tenemos la posibilidad después, de hacer alguna otra pregunta del público. Buenos días, muchas gracias a todos. Felicitaciones a Boni y a Alejandro por el impulso extraordinario de estos años. Lo acompañamos siempre todos y por el que ese entusiasmo nos corresponde con un nivel de eficiencia. Es realmente quien está uniendo a los que piensan y actúan en la política, pensando en nuevos paradigmas, nuevos modelos. Para mí es una gran emoción participar realmente en este quinto aniversario del estadista. Es imposible sustraerse al embrujo de la discusión que acabamos de presenciar. Es una discusión de gran nivel, el trabajo de Pomares y el trabajo de González. El caso de Tulio es un caso impresionante. Yo coincido 110% con las ideas que dijo Tulio, con todas. Lo que pasa es que él es el legislador, él hace las leyes. Ese es el problema. Todas las cosas que dice, hace otras cosas. Puede decir que las leyes las hizo Abel Medina o que las hizo Aníbal Fernández, pero en realidad me dijo una cosa hace un ratito cuando le dije esto, me ha chocado mucho con la esquizofrenia, me dice, no, es el Congreso el que dicta la ley. Entonces ahí ya, bueno, pero la verdadera cosa es que quiero empezar la exposición con esto, porque además me exime de lo que me había pedido Boni, que era que hiciera una alusión a la complejidad del sistema electoral que tenemos y sobre todo a su, vamos a decir, dimensión territorial. Yo soy de los que sostienen, afortunadamente los politólogos de la UBA han empezado a reconocerlo 30 años después, que el sistema es un sistema local, que está basado en la política territorial, estaba basado ya en el 83, no se veía muy claro porque salíamos de la dictadura, que nunca fue un sistema bipartidista, era un sistema en todo caso de pluralismo moderado, como decía Sartori en aquellos años. Lo que pasa es que los tipos que estaban, nosotros decimos los de Yale o de North Carolina, pensaban en el bipartidismo y el Downs, y la gente vota con el bolsillo y toda esa pavada. La verdad que no, el sistema está funcionando, de por sí mueve, y se mueve porque desde el 83 hasta acá se va consolidando como un sistema plural, abierto, territorial, fuertemente descentralizado. Es muy difícil cuando los diarios llevan, y los analistas políticos, no nosotros, sino los periodistas que escriben los diarios, llevan a la idea de que es un sistema bipartidista, radicales y peronistas, y cuando uno escucha sobre todo esas propiedades de paper que te dicen, hablando de los partidos, el partido que creció, subió, bajó, no hay partidos políticos, no hay más partidos políticos hace muchos años. En América Latina solo hay 3 partidos que compiten como tales, que son el PRI, el PAN y el PRD, el país más corrupto de América Latina, que es México. Entonces no hay partidos, hay coaliciones, hay candidaturas, hay plataformas, hay campañas, hay alianzas, y esa es la realidad, y esa es la riqueza de la política. Por eso la política funciona y por eso Argentina cada vez más es un modelo de un sistema que se ha ido conformando gradualmente. Entonces me ahorro las cifras que habíamos traído para entrar de lleno en lo que yo creo es un balance de cómo está funcionando el sistema. Es un
sistema plural, es un sistema abierto, insisto, que se está descentralizando. La desnacionalización del sistema de partidos es un hecho loable, es un hecho positivo, porque le está dando a la democracia argentina una densidad y una fuerza que muchos creían que no se iba a producir. Después del 2001 hubo serias dudas sobre que el Estado podía sobrevivir tal como se pensaba, y cuando llegaron los Kirchner y cuando llegaron nuevamente los autoritarismos y los maximalismos, se dudó mucho más. La gente dudó de que el sistema de partidos pudiera representar algo. No, el sistema representa, expresa, mejor dicho, porque representar es una palabra demasiado compleja para seguir utilizando. El sistema es un sistema que expresa la realidad social mejor que lo expresan los modelos de partido. Me parece a mí que los politólogos son todavía un poco como astrónomos que están calculando, mirando unos astros que hace muchísimo tiempo se apagaron. Esa luz está llegando, pero esos astros están apagados. Y las órbitas que describen son órbitas que describieron hace muchísimo tiempo. Todas esas leyes, esos índices, esas relaciones entre el sistema de partidos y las leyes, creo que es una discusión viejísima, la tuvimos en los años 70 cuando fue la transición europea. Ahí se leían ya libros viejos ingleses y norteamericanos. Me parece que lo que hay que pensar es que mirar la realidad desde donde la realidad se produce. Voy a tomar para eso tres tesis. Para mí son, vamos a decir, las tesis centrales de quienes hicieron la reforma legislativa. Quienes hicieron la reforma legislativa fueron los kirchneristas y los radicales santafesinos que en ese momento manejaban el Partido Radical. Ellos se pusieron de acuerdo y, como bien nos dijo Tulio, consensuaron todas las normas, salvo esa capítulo que él señaló. Estaban de acuerdo en varias cosas. El que lo escribe muy claramente en su último libro sobre el tema de Juan Manuel Valmedina, esta cosa que antes se le energía, hoy se llama el libro La política balnearia argentina, y se llama Hacia la desnacionalización del sistema. Los politólogos han destruido que esto funciona así, no pensaba. ¿Cuáles son las tres tesis las que voy a discutir para sacar un balance? Tesis 1. Desde el retorno democrático, el sistema de partidos nacional experimentó un cambio, pasando de una coordinación nacional de tendencias bipartidistas a diversas formas de coordinación partidaria subnacional que no responden necesariamente a formatos bipartidos. Chocolate por la noticia. Siempre fue así. Los 7 peronismos existieron siempre, se consolidaron después del 2003, cuando el peronismo dijo: ¿cuántos peronismos quieren? 1, Menem, 2, Kirchner, 3, Dualde, 4, Romero, 5, Rodríguez, y así, 7 peronismos. ¿Perdió fuerza el peronismo? ¿Perdió hegemonía? ¿Perdió capacidad política? ¿Perdió identidad? No. ¿Qué dijo el radicalismo en ese momento? Se rompe pero no se dobla. Fraude aterráneo, Morón, 2%. Hoy que tenemos 5 radicalismos, el radicalismo se aproxima a llegar al poder. Y se aproxima a llegar al poder de la forma que se llega al poder. Con alianzas, con coaliciones, dialogando, escuchando, creciendo, articulando, como es la política en el mundo contemporáneo. Y si no, no es política, es un símbolo de la política o un proyecto de la política. Entonces, es falso que hubiera formatos bipartidistas. Había un pluralismo moderado, había una campaña, se estaba saliendo de las Malvinas, se estaba saliendo, y había una tentación bipartidista. Y los partidos y los diálogos llevan a la gente al abismo de que a todo o nada. Bueno, si uno mira la política desde el sistema, como dijo Tulio, desde la demanda, no hay dos partidos. La demanda, la gente lo que quiere es pluralidad. Le molestan los partidos unidos. Quiere partidos plurales. Quiere partidos que discutan. Quiere partidos que tengan matices. Le preocupa Ein Reich, ein Volk, ein Führer. No es un sistema que les guste a los argentinos. Los argentinos comienzan a gustar el sistema ahora, cuando los partidos son realidades abarcables, a los cuales uno se puede integrar. Por eso comparto lo que dice Tulio, lástima que él sea el que hace las leyes, y no son precisamente leyes que vayan en el sentido que propone. Segunda tesis, dice Valmedina: la tendencia a la desnacionalización del sistema de partidos alcanzó su grado máximo a fines de los años 90 debido a las transformaciones ocasionadas en las unidades políticas subnacionales por las medidas descentralizadoras implementadas y reforzadas por la crisis fiscal como por la crisis política general desatada en los años 2001 y 2002.
falso. Esto empezó en el año 1987, cuando el peronismo ganó 17 gobernaciones, a través de las 17 gobernaciones se renovó sustancialmente, y cuando llegó Menem en el 89 le agregó un componente de cambio político formidable, haciendo entrar en la agenda del peronismo la globalización, y eso generó una apertura enorme del peronismo y que tiene la vigencia y la fortaleza de esos sistemas subnacionales, como dirían los politólogos, tan fuertes y tan consistentes, que son la base del futuro de cualquier gobierno. Cualquier gobierno para gobernar, de los 3 que vienen o 4 que pueden venir, se va a apoyar seguramente en la realidad sustancial de esas coaliciones provinciales, que son todos frentes cívicos, porque todos integran ministros y gobernadores de signos políticos diferentes. Me parece a mí que esto no es así. Esto es una realidad que se fue afirmando desde el 87 de una manera muy lenta. Y la tercera tesis, la tendencia hacia la desnacionalización, comenzó a perder fuerza desde el año 2003 al recuperar el Estado Nacional sus capacidades estatales, económicas, institucionales y políticas. No volvió el Estado, no vuelve el Estado, vuelven los gobiernos, y más claramente los presidentes, y más claramente el manejo de las cajas que hacen los presidentes. Pensar que esto es una evolución del sistema de partidos, vamos a ver muy pronto, no es correcto. Yo le digo que sea falso, digo, son cosas que tenemos que debatir, son las presunciones, incluso los politólogos de la UBA le llaman a eso, son presunciones. Bueno, son presunciones iuris tantum. La realidad ha vuelto a modificar el esquema. Entonces, si yo tuviera que sintetizar, yo creo que nosotros, en este cambio de signo político, tenemos ciertos factores progresivos y ciertos factores regresivos. No todos tienen que ver con la normativa. Las PASO es un invento argentino, como todo invento argentino depende de los que lo inventaron, y va a durar tanto tiempo como duren en el poder los que lo inventaron. Los radicales que inventaron eso ya se fueron, los peronistas que inventaron eso están por irse dentro de los 4 o 5 próximos meses. Yo dudo que ese sea un sistema único en el mundo que tenga una relación beneficio-costo aceptable. No ha logrado ninguno de sus objetivos, no solo no los ha logrado, sino que han metido a los partidos políticos en una instancia que solo se mantiene por la cantidad de los fondos que financian ese sistema. Si la política volviera a depender de la fuerza de la gente y no del presupuesto público, difícilmente se podría mantener ninguna de estas instancias. Yo creo entonces que en los factores de este balance ambivalente positivos habría que apuntar, me parece, 3 o 4 que a ustedes les puedan interesar: el retorno de la democracia, la consolidación del sistema, la desnacionalización del sistema, la expresividad del sistema, la dinámica de alternativa. Tenemos un sistema de dinámica de alternativa. Un cambio político no asusta a la gente, un cambio político interesa a la gente. Vuelven las instituciones a estar en el centro. Una promesa cierta de cambios institucionales y de rearreglo es más importante que qué se va a hacer con la asignación universal por hijo, o si van a pagar o no los jubilados, o si van a perdonar, entre comillas, el impuesto de la ganancia a los trabajadores. Hay un nuevo entorno competitivo. Hay demandas sociales convergentes, nunca tantos argentinos estuvieron tan de acuerdo en tantas cosas sobre el futuro del país. Hay una Argentina multipolar, me parece que han crecido sustancialmente los territorios de la política. Hoy provincias como Buenos Aires tienen 20 ciudades donde hay innovación económica, social y política, y en casi toda la geografía nacional ha crecido muchísimo. Se ha descentralizado, es una realidad multipolar. Se han agotado las recetas ideológicas, algunas recetas ideológicas, se ha recuperado lo local. En lo local la política ha encontrado nuevas formas de legitimidad, la legitimidad horizontal, la legitimidad de proximidad. Esas formas completan, enriquecen y sobre todo profundizan las legitimidades tradicionales, que eran las que el sistema de partido le había prometido a la sociedad y era la gran asignatura pendiente hace muy poco tiempo. Hay aprendizaje democrático y sobre todo hay una revolución de expectativas. La demanda es una revolución desde la demanda. Las revoluciones eran desde la oferta, el líder, la plataforma, la ideología, el partido.
Ahora los que tienen principios, plataformas, líderes, partidos, proyectos, son la gente, y se las exige a los políticos que vienen a preguntarnos a los consultores políticos cómo hacer un proyecto, cómo hacer una plataforma, cómo definir una propuesta, a dónde va la gente, de dónde viene la gente. Me parece que ese es un rasgo positivo. La democracia se ha consolidado, hay un ciudadano autónomo, hay un ciudadano independiente, hay un ciudadano informado. Sobre todo esto podríamos llenarlos de números y de estadísticas. No lo voy a hacer, lo pongo un poco para la provocación. Me congratulo de poder haber partido a participar con este panel, sobre todo en realidad este panel y con este quinto aniversario, y sobre todo haber escuchado la calidad, la profundidad de las presentaciones iniciales y esa maravillosa provocación del legislador que nos dice que cree y quiere cosas absolutamente distintas de las que hace en el boletín oficial. Vamos a ver cómo termina este episodio. Gracias. Un placer estar acá. Y lo mío tal vez es muy distinto. Yo me voy a limitar a lo que yo hago. Soy encuestadora, ustedes verán por mi formación. No soy politóloga y tal vez más allá del análisis que uno pueda hacer, voy a hablar de números, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Y les voy a mostrar, bueno, qué vemos nosotros a partir de los números. A ver, en principio, y tal vez en un exceso de reduccionismo, toda elección presidencial termina siendo un plebiscito entre continuidad o cambio, con algunos matices, pero termina siendo un plebiscito entre continuidad o cambio. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a mostrar en esta presentación, tratando de ver, bueno, cuáles son los motivos por los cuales la gente elige continuidad y cuál es cambio, y cuántos son, ¿no? Cuantificar un poco qué es lo que están eligiendo en este momento. Primero, como punto de partida, plantearles qué pasa hoy en la opinión pública en términos del humor social, ¿no? Nosotros vemos que de alguna manera las expectativas sobre la economía general del país y también las expectativas sobre la economía personal hoy han tenido, sobre todo en estos últimos 3 meses, una leve mejora. Es decir, nosotros veíamos hasta diciembre que el 60% de la gente creía que la situación general del país iba a ser peor en los próximos meses. Esto ha bajado a unos 40, estamos cerrando nuestra encuesta del mes de marzo, estos son los números de febrero, con lo cual, si bien todavía hay un 40% de la gente que cree que la situación general es peor, no lo es. No hay un pesimismo como veíamos en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Esto también ustedes saben que la satisfacción tiene que ver con la diferencia entre las expectativas y la realidad, y tal vez se habían instalado unas expectativas muy negativas en función, y esto, bueno, ustedes lo saben, estamos hablando de percepción, que no tiene que ver con los números de la economía real, ni con las variables macro, ni con el total de las variables que mueven la economía, sino con aquellas variables que la gente siente en lo cotidiano. Entonces, ¿qué mira? Mira si le alcanza o no para llegar a fin de mes, si le alcanza más o menos, si se ha quedado sin empleo o está cerca de quedarse sin empleo, si hay recesión, si tiene consumo y si el dólar se disparó a 20 o está más o menos estable, y esas son un poco las variables que se manejan desde el común de la gente, ¿no? Esto en cuanto a las expectativas en el corto plazo. Si nosotros vemos las expectativas a largo plazo después del 2015, la situación mejora aún más. Y esto es transversal al candidato que vayan a votar, ¿no? Es decir, cualquiera que sean los candidatos que elijan después para ser el próximo presidente, las expectativas mejoran notoriamente. ¿Qué pasa con la aprobación y la imagen de la gestión del gobierno nacional? Bueno, ha tenido muchos vaivenes y habla un poco de la volatilidad muchas veces de la opinión pública, donde tuvimos casos extremos, ¿no? Como la muerte de Néstor Kirchner, donde el 30% de la población aprobaba la gestión de gobierno y una semana después ese número pasó a 60%. Hemos tenido grandes vaivenes, fundamentalmente todos tuvieron origen en lo emocional, más que en cuestiones específicas de gestión. Tuvimos a lo largo de todo el 2014 prácticamente un nivel bastante parejo de 30% de aprobación, 60% de desaprobación. Esto se dio a lo largo de todo el 2014 con muy pequeñas variaciones.
En el último mes ha tenido una caída, digamos, producto caso Nisman. El gobierno vuelve a incrementar su nivel de desaprobación, que está en 63, y el nivel de aprobación 29, y lo que estamos viendo en esta última encuesta que estamos cerrando en marzo es que más allá del caso Nisman, el gobierno vuelve a recuperar y está en valores a los anteriores, similares a los anteriores, incluso mejores, pero que no están muy lejos del 32% de aprobación, 57-58% de desaprobación. Esto es una pregunta dura, aprueba o desaprueba, distinto de lo que es la imagen personal de la Presidenta, que tiene una escala de 1 a 5, y ahí, bueno, está un poco más, tenemos un regular que se puede ir para un lado o para el otro. ¿Qué pasa con la imagen de los dirigentes más cercanos al oficialismo? Bueno, en general son todas imágenes que tienen un diferencial de imagen negativo, ¿no? El caso de Randazzo, que es el que encabeza la imagen positiva de este ranking de dirigentes, tanto Cristina Fernández, Kicillof, Capitanich, Máximo Kirchner y Amado Boudou tienen imágenes negativas muy altas que no son tan trasladables a la Presidenta, que todavía sigue, más allá de su imagen negativa, sigue teniendo un diferencial mejor. Y para hablar un poco de, en definitiva, cómo está hoy la situación en términos de la opinión pública, hablamos del humor social, hablamos de la valoración de la gestión del gobierno, cuáles son los principales problemas. Los principales problemas siguen siendo los mismos en algunos casos que hace 10 años, como el primer problema que encabeza las encuestas, que es la inseguridad, 10 años en el mismo lugar, economía, tanto inflación como desempleo han crecido en los 3 últimos años, se han mantenido estable, y la corrupción en cuarto lugar. Cuando uno indaga un poco más y no nos sumamos a una encuesta donde la gente contesta qué es lo que más le preocupa, se ve, yo diría, como tema diferenciador la educación. Creo que todos tenemos claro que sin educación no podemos mejorar nada de todo lo anterior. Esto nos surge en las encuestas claramente, si nosotros lo vemos está muy por debajo, pero realmente es un tema que preocupa mucho y que aparece más en trabajos cualitativos. Bueno, esto un poco para resumir, así como en 3 minutos, el humor social y la situación de partida. ¿Qué pasa con, bueno, los candidatos hoy? La imagen y la intención de voto de los principales dirigentes. Bueno, hoy los 3 principales dirigentes que encabezan el ranking de imagen positiva son aquellos que también encabezan la intención de voto. Es el caso Macri, Scioli y Massa, y esto va rotando en distintos. El mes pasado Scioli encabezaba las encuestas, el mes próximo, este mes de marzo que estamos terminando también, Macri creció el último mes, ahora en este mes de enero, y Massa también aparecen todos en un ranking de entre 10 y 15 puntos más de imagen positiva que negativa. Aparece Wiener, Cobos, bueno, y ahí un poco era la comparación con Cristina Fernández en función de cuáles son los dirigentes que hoy encabezan. Por supuesto, todos dirigentes mucho más moderados, que no tienen un núcleo de resistencia. ¿Por qué? Porque no hay un núcleo de gente que no los quiera, fundamentalmente, sino que son candidatos más moderados y que tienen un diferencial que hoy les juega positivamente, y que no casualmente son aquellos que lideran el ranking hoy de intención de voto. Bien, acá vemos la evolución de imagen de Daniel Scioli. Si nosotros recordamos la imagen de la Presidente, por supuesto tenía muchos más vaivenes. La imagen de Daniel Scioli, además de ser, a pesar de estar muy ligado a la gestión, se ha mantenido mucho más al margen, ¿no?, de los principales vaivenes, digamos, fuertes de gestión que tuvo la Presidente. La imagen de Macri, que ha venido creciendo moderadamente, tampoco demasiado, y el caso de Massa, que también está bastante más, la tendencia es mucho más moderada que la de algunos otros dirigentes. Bueno, cuando uno le pregunta a la gente hoy a qué frente cree que votaría, y acá esto no es exento a lo que se ha hablado anteriormente, ¿no?, a qué es lo que la gente registra como partido, qué es lo que la gente registra como alianza. El Frente para la Victoria encabeza hoy la intención de voto, seguido por el PRO, UNEL, Frente Renovador, y hay un porcentaje cerca del 40% de gente que no sabe, y evidentemente muchas veces lo que pasa es que la gente no puede identificar partido con
dirigente no puede identificar a qué partido o a qué frente representa ese dirigente. Los escenarios han ido variando a lo largo de estos últimos meses. Esta encuesta es nuestra encuesta del mes de febrero, en un escenario corto, ¿no? Donde incorporamos a Daniel Scioli como candidato del Frente para la Victoria, porque nosotros lo tenemos en la interna, ganando claramente con el 50% de los votos esa interna, seguido por Randazzo con 22 puntos y el resto de los candidatos del Frente para la Victoria muy por debajo, y suponiendo que todos van a ir a participar en esa interna del Frente para la Victoria y este sería el ganador, ¿no? Bueno, ahí todavía estábamos midiendo a Wiener, el escenario un poco cambió. Y si nosotros miramos un mapa de posicionamiento en función de la imagen positiva y el grado de conocimiento, la verdad es que estamos hablando de 3 puntos de diferencia, que es inferior a lo que marca el margen de error de una encuesta, ¿no? Teníamos otro escenario en el cual medíamos a Cobos en vez de a Wiener y los números eran muy similares. Y si uno mirara la evolución del voto de octubre, diciembre, enero y febrero, como les decía, el mes pasado Scioli estuvo por encima, en enero, producto de también el humor social que había crecido, una buena temporada y demás, el mes de febrero, producto de también, las cosas no son obviamente unicausales, pero el caso Nisman, cuál fue el impacto que tuvo de una mayor demanda de cambio. Y hoy el cambio de alguna manera estaba representado más por Mauricio Macri, que fue el que capitalizó esto mejor, y bueno, y da el resultado que da la encuesta del mes de febrero. Les adelanto, estamos terminando, pero la encuesta del mes de marzo, el oficialismo vuelve a repuntar y la cosa se vuelve a poner mucho más pareja. No sé cómo van a terminar los números, pero vuelve el oficialismo a recuperar el terreno perdido después del caso Nisman. No me voy a demorar mucho con esto, pero con esto de que hablábamos de cambio-continuidad, también es cierto en este plebiscito de cambio-continuidad que tendríamos que mirar un poco qué fue lo que pasó, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica en las últimas elecciones, entre cambio y continuidad, ¿no? En los distintos casos y en las últimas elecciones que hemos tenido en los distintos países de Latinoamérica. Si nosotros miramos concretamente, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Donde si nosotros mirábamos las encuestas, el 70% de la gente decía que quería cambio y terminó ganando Dilma Rousseff, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender también qué es lo que se entiende y qué es lo que entiende la gente por cambio. Si nosotros miramos lo que ha pasado en las últimas elecciones en nuestro país, también vemos que el cambio entre oficialismo y oposición, y si miramos y focalizamos fundamentalmente en el tema económico, que es gran parte de lo que explico, correlaciona bien con los cambios entre oficialismo y oposición, ¿cuáles son las cuestiones económicas que mejor correlacionan? Bueno, el crecimiento del Producto Bruto, es decir, la recesión o no recesión, crecimiento del Producto Bruto y el desempleo. No así el tema de la inflación. La inflación, por lo menos, la evidencia empírica no muestra que correlacione, porque cuando la gente siente que las paritarias alcanzan la inflación y el consumo no se resiente, esto evidentemente no explica los cambios. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este tema? Bueno, ¿cuáles son los factores de alguna manera que la gente aduce para explicar su mayor propensión a la continuidad? Fundamentalmente las políticas sociales, las políticas de derechos humanos, temas como las pensiones, la asignación universal por hijo, el procrear. ¿Cuáles son los temas que la gente aduce para querer un cambio? Bueno, fundamentalmente temas económicos y corrupción, temas alineados con la corrupción y una sensación de decir, bueno, fundamentalmente a partir del caso Nisman, esto ya pasó una raya. Esto es un poco resumiendo rápidamente las dos posturas, y que de alguna manera cuando uno le pregunta hoy a la gente, ¿va a votar oficialismo, va a votar oposición? Hoy el 20% de la gente dice, 21 dice oficialismo, 49 dice oposición y 29 dice no estar decidido, ¿no?
Y entonces el tema es ver qué es lo que entiende la gente por continuidad y por cambio, porque de alguna manera, ¿qué representa la continuidad y qué representa un cambio? En este caso, la Presidenta no tiene la reelección y para mucha gente, Scioli también representa un cambio con continuidad, ¿no? Entonces ahí están las variantes y por eso es lo que explica que de alguna manera sigue teniendo un caudal de votos importante. Cuando nosotros preguntamos si votaría el candidato que elija Cristina Fernández, sea quien sea, y esto calculado sobre aquellos que dicen que van a votar al oficialismo o aún no lo tienen decidido, que es el 50% de la población, hay un 19% que dice que sí y un 55%, más de un 50% dice que no, y esto un poco pensando es cuánto es lo que pesa la decisión de la Presidenta en función de si va a elegir a su candidato o no. Esto es un tema, bueno, que da para largo, ¿no? Si hoy va a tener posibilidad de participar en el Frente para la Victoria o no, y qué pasaría si tuviera que ir por fuera del Frente para la Victoria o si iría por fuera del Frente para la Victoria. Y cuando le preguntamos si realmente quieren un presidente que cambie todo, que cambie una parte, bueno, estos son los resultados y es un poco lo que nosotros hablábamos, ¿no? Bueno, profundizar el modelo, un 19% que se condice con aquellos que dicen que elegirían lo que la Presidenta diga, y después el resto es entre un cambio total y un cambio con algunos matices. Y esto es, en términos generales, ¿no?, la continuidad y el cambio, de alguna manera, cómo está polarizado. Hoy, si nosotros vemos a grandes números, decimos, bueno, hay un 60% que dice que no quiere que gane el kirchnerismo, que no quiere que la Presidenta aparezca nuevamente, ni como candidata a diputada, ni como candidata a senadora, y hay un 30% que no es un número menor, que hoy aprueba la gestión de gobierno, y que no nos olvidemos que a la hora de votar también la gente se pone conservadora, tiene mucho miedo a perder lo que ha adquirido, y entonces no nos confundamos con esto de que el 60 o el 70% de la gente quiere el cambio, y tengamos en cuenta también qué es lo que ha pasado en Latinoamérica en estas últimas elecciones, donde la gente se expresaba mayormente por el cambio, las opciones de cambio hicieron mucho ruido, molestaron, pero no siempre lograron lo que tal vez auspiciaban los números en una primera instancia, sin ir más lejos el caso de Brasil en la última elección. Con esto termino. Bueno. Para mí es un gusto estar participando en este panel y en este seminario, y agradezco a Julio la presentación. Yo creo que Julio, ¿no es cierto?, puso como escenario 2015. Y yo quiero plantear un comentario, en realidad vinculado a la cultura política, territorialidad y gobernabilidad, que me parece que es un punto clave, ¿no es cierto?, y uno diría que es del 2016, pero es del final del 2015. Pero que la gran pregunta va a ser la gobernabilidad futura, probablemente en cualquier escenario de los electorales que recién escribió. Bueno, yo creo que en términos muy simples, territorialmente aparecen dos culturas políticas, así típicos, distritos grandes y distritos chicos. Uno toma los distritos chicos, Santa Cruz, La Rioja, San Luis, Catamarca, Formosa, y hay una cultura política muy homogénea. En todas hay o ha habido elección indefinida. Una característica, una gran concentración y continuidad de poder, y por lo general, un papel familiar central en el líder político. Cuando no es el hijo, es el hermano o el matrimonio. Uno toma estos distritos chicos, Formosa, Catamarca, La Rioja, ¿no es cierto?, San Luis y Santa Cruz. Uno toma los distritos grandes, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. No solamente ninguno ha tenido reelección indefinida ni tercer mandato, sino que dos de estas provincias, Mendoza y Santa Fe, ni siquiera tienen una reelección. Ni siquiera una reelección. No hay familias que quieran manejando, en general, manejando el poder o sucediendo. Sí, es una cultura
general uno mira esos distritos chicos, el predominio peronista no es absoluto, pero es muy marcado. Catamarca sería la excepción, ¿cierto? En este sentido. Pero también hemos tenido ahí reelección indefinida de Castillo padre hijo, digamos. La cultura política se hace. En lo grande esto funciona de otra manera, si no hay reelección indefinida, el poder está mucho más acotado, los resultados electorales son más plurales. Y la familia del poder no juega un papel. El punto es que la Argentina, en el último cuarto de siglo, aunque los distritos chicos sean menos del 20% del electorado total, los chicos, o menos del 15%, por como lo miramos, en realidad hace un cuarto de siglo que la Argentina está gobernada por la cultura política del distrito chico. 10 años y medio de Menem, 2 años y medio de Kirchner. Este es un cuarto, aunque esa cultura del distrito chico representa un porcentaje bajo del electorado total, en términos de ejercicio de poder, en el último cuarto de siglo ha sido absolutamente dominante. Lo digo, bueno, hay mucha gente joven, digamos, que prácticamente la única experiencia, vivencia, ejercicio del poder político nacional ha sido la ejercida desde la cultura del distrito chico, ¿no es cierto?, en este momento. Esta idea me parece que ha creado algunas deformaciones respecto al ejercicio del poder, como que cualquiera que sea presidente alinea el poder. Yo creo que si alguien pretendiera gobernar la Argentina que viene, y ahí me voy al 10 de diciembre de 2015, no me quiero ir del límite temporal que planteó Julio, pero me voy al final. Bueno, si el presidente que gane, sea el que sea, intenta reconstruir un poder como el del milenismo, el kirchnerismo, creo que va a fracasar. Lo primero que yo registraría, que tras este cuarto de siglo de la cultura del distrito chico gobernando la Argentina, también explica bastantes cosas eso. Bueno, miremos el panorama electoral que tenemos hoy. Uno toma el oficialismo y los dos candidatos son de la provincia de Buenos Aires. Uno toma la oposición, los dos principales candidatos son de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Nos extendemos un poco más, los dos candidatos del radicalismo son de Mendoza. Vinera, candidato, ahora no lo es, de Santa Fe. Héctor Luiser es de provincia de Buenos Aires. La totalidad, y aún si lo quiero agregar, a Pino Solana de la Ciudad de Buenos Aires. La totalidad de la oferta electoral hoy proviene del distrito. ¿Esto es una casualidad o es un fenómeno político de reacción? Bueno, si esto queda abierto a la discusión, o sea que nos encontramos frente a una reacción de los distritos grandes, que es un cuarto de siglo de gobierno del distrito chico, pero es clarísimo que la oferta electoral, ¿se acuerdan que todavía hace algunos años, hace un par de años, se pensaba qué gobernador se eligió, a veces se pensaba en una medida de esos términos, porque uno muchas veces tiene que mirar la política que viene en función de la política del pasado. Bueno, cuando yo miro en función de la política del pasado lo que viene, aparece un escenario muy complicado. Digamos, si uno hace un ejercicio de un gobierno de Macri, aparece una posición parlamentaria muy débil, donde aún sumando el radicalismo sigue siendo una posición débil en ambas cámaras, y donde además probablemente la provincia de Buenos Aires quede en manos de alguna fracción del peronismo. Si uno hace un escenario con Scioli, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a repetir Scioli el proceso que hizo Kirchner de independencia de Dualde, en términos de poder, de construcción de poder respecto a Dualde, en este caso respecto a Cristina? Que recordemos que Kirchner le llevó 2 años y medio a la independencia. Mayo del 2003 hasta octubre del 2005, que ganan las elecciones de la provincia, ¿no? Y entonces surge la pregunta o la cuestión de, ¿no es cierto?, si la Argentina que viene va a poder ser gobernada de otra manera, la cual ha sido gobernada, ¿no es cierto?, en el último cuarto de siglo, como en mi opinión debería ser. Pero, y acá yo creo que, para tratar de dar una pregunta, vuelvo a leer a los distritos chicos y los distritos grandes. Fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. En la provincia de Buenos Aires no tiene mayoría parlamentaria. En Santa Fe no tiene mayoría parlamentaria.
En Córdoba tampoco tiene mayoría parlamentaria y en Mendoza tampoco. En los 5 distritos grandes, esto está cerca del 73-74% del electorado nacional, está funcionando una cultura política diferente a la que estaba funcionando a nivel nacional en todo este periodo. Uno se plantea la pregunta de si un presidente puede gobernar la Argentina, ¿no es cierto?, sin tener mayoría en la Cámara. Tenemos experiencia del pasado que generaliza, ¿no? Lo que hay que incorporar es que lo que me muestra esta geografía electoral vinculada a culturas políticas que en el 75% del país se gobierna sin crisis de gobernabilidad con una cultura política más plural que la que hemos estado viviendo en el ámbito nacional. Además, hoy uno entra al Gran Buenos Aires, 24% del Estado Nacional, hoy han quedado la mayoría de los consejos deliberantes bonaerenses sin mayoría del intendente. Y no por eso estamos enfrentando crisis de gobernabilidad a nivel comunal. Y esto ha sido consecuencia del 44% de masa. Es decir, el 44% de masa le quitó a muchos intendentes la mayoría en el Consejo Liberal. Sin embargo, no hemos tenido crisis de gobernabilidad en ninguno de esos consejos liberales donde el intendente. Entonces, ¿no es cierto? Yo creo que para mí esto es un punto importante. Si la historia del último cuarto de siglo y la experiencia plantea, ¿no es cierto?, un interrogante respecto a si va a haber un gobierno con un gobierno que no tenga mayoría en la Cámara del Congreso. La imagen, ¿no es cierto?, de la alianza es el primer instrumento, ¿no es cierto?, de la campaña del oficialismo contra la oposición, y además, aún en el oficialismo, ¿no es cierto?, queda muy claro, si un presidente oficialista, ¿cómo va a manejar su relación, ¿no es cierto?, con el poder político del oficialismo fuera del gobierno? Esa frase de Máximo el 13 de septiembre que es muy clara: si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Que vale para la oposición, pero también vale para un candidato oficial. El punto que lo quiero resaltar es esta coexistencia de las dos culturas políticas. En el ámbito nacional, una cultura política que ha funcionado, la cultura política del distrito chico, y una coexistencia del grueso del país que funciona en otra cultura política, ¿cierto?, incluida en esto la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no es cierto?, los consejos liberantes, ¿no es cierto?, la legislatura, el sistema de compartir el poder. Y hago esta reflexión porque me parece que esta realidad es junto a un conjunto, una oferta electoral que está reflejando los distritos grandes. Nadie en la oferta electoral proviene de aportar a los distritos chicos. Esto no necesariamente es un fenómeno, es una realidad. También esto responde a ¿no es cierto?, a otros dos fenómenos que se han dado en la política en los últimos años. Uno es la nacionalización de los medios de comunicación, que hoy se ve la misma televisión y la misma radio en todo el país. Y eso ha jugado a favor de los candidatos de distrito grande, en contra de distrito chico. Y segundo, que el Estado y la estructura del Estado ha pasado a tener un papel más gravitante en materia de piso, ¿no es cierto?, de la política. Hoy es muy difícil disputar elecciones sin una estructura estatal, ¿no es cierto?, desde la cual, ¿no es cierto?, proyectar. Y entonces yo cerraría mi comentario con este punto, ¿no? El gran desafío que viene va a ser la gobernabilidad. Yo creo que esto va a estar planteado gane quien gane, aún en un candidato, ¿no es cierto?, del oficialismo, que va a tener su tensión para querer una base de poder mayor, va a ser el candidato de la oposición. Pero, vuelvo a este punto, la realidad me está mostrando de que el grueso del país funciona en otra cultura política. Funciona en una cultura política más plural, donde hay gobernar, donde se comparte necesariamente el poder, y eso es la situación, por el argumento, que a mí me hace ser relativamente optimista respecto a que un futuro gobierno, sea del oficialismo, sea de la oposición, logre resolver este problema que la historia nos plantea como cuestión, que es la gobernabilidad. Muchas gracias, José Antonio. En este panel se plantean algunas reflexiones interesantes, desde un fin presunto del PASO en un futuro ciclo político, un gobierno que se recupera en marzo tras el efecto Nisman, esta revancha entre distritos grandes, de los grandes respecto de los chicos que planteaba
Bueno, por suerte fueron los 3 puntuales, por lo tanto nos queda un pequeño espacio para algunas preguntas muy concretas que pueden hacer desde el público, 2 tal vez. Así que los invito a los interesados a levantar la mano y hablar en voz alta. Acá hay uno. Buen día a todos. Un poco es una pregunta un poco irónica, ¿no? En relación a lo que es Distrito Chico y Patria Grande. Hace tiempo tuve la suerte, entre comillas, de cubrir el foro internacional y uno advierte, ¿no?, esto de o ficción orientadora o realidad pura. Un poco cuando hablamos de lo que es las elecciones latinoamericanas, Brasil y la contradicción pura entre el electorado y después a poco tiempo las manifestaciones. En relación a lo que han hablado los 3, se podría usar un poco ese juego de palabras, ¿no? El Distrito Chico con la épica de la Patria Grande y en la suerte de situación de ese caudillo de viento de cola inexistente. En estas elecciones, ¿se verá algo de esa épica y el próximo candidato también, el candidato de la región, y a ocupar esa suerte de espacio vacante? Eso nada más. Bueno, mirá, la oferta electoral no es épica. Ninguno de los candidatos, me voy a los candidatos del oficialismo. Ni Scioli ni Randazzo son candidatos para épica. El que está en el discurso de la épica es, por ejemplo, Uribarri. Por ejemplo, Uribarri sí intenta construir de un discurso de esa épica, pero sus resultados electorales son muy exiguos. La doble oferta electoral oficialista, ¿no es cierto? Son 2 figuras que no tienen que ver con la, ¿no es cierto?, con la épica. La figura identificada con la épica está quedando relegada. Si me voy al campo opositor, me parece que tampoco tenemos, ¿no es cierto?, vinculado con la épica. Sí creo que la épica va a jugar un papel. La épica forma parte de la reserva de Serra Cristina. Es decir, Serra Cristina para su futuro rol desde el punto de vista, ¿viste?, desde el punto de vista político. La oferta electoral oficialista real, posible, no tiene que ver con la épica. Ella, yo creo, va a reservar ese discurso épico para intentar un rol político futuro. Uno puede preguntarse si esa oferta ajena a la épica tiene que ver con el clima que estamos respirando, tal vez sea un poco desfasada, ¿no? ¿Había otra pregunta por acá? ¿Hay otra acá? Sí, quería preguntarle a los 3 panelistas cuáles creen son los mayores riesgos para la gobernabilidad de quien asuma en diciembre de este año. Para los 3, ¿no? Bueno, a ver, me parece que como un poco como se planteó y como lo planteó Rosendo, el tema de la gobernabilidad. A ver, cuando la gente vota un cambio, ¿no?, o vota una oportunidad con cambio, espera que pase algo al otro día. Y la verdad que todos sabemos que lo que tiene que pasar tiene que ver con el ajuste, ¿no?, en muchos casos. Y entonces, bueno, me parece que ese es el primer riesgo, cómo encara como cualquier gobierno sus primeros 100 días. Me parece que el tema de la gobernabilidad en el Parlamento no es un tema menor, ¿no? Me parece que fundamentalmente no hay ninguno de los 3 candidatos va a tener un congreso fácil y me parece que eso nos pone en una posición muy difícil, ¿no? Entonces me parece que las señales que den a la economía es uno de los principales desafíos y después cómo va a encarar la gobernabilidad en un congreso muy complicado. Y una cosa más general, si puedo, es muy largo y muy complejo. Requiere otro seminario que va a convocar Boni seguramente. Pero a mí me parece que lo que han demostrado estos años de democracia, es lo que ha demostrado la democracia en todo el siglo XX. La democracia no es solo un régimen de razones y de deliberaciones y convergencias y búsqueda en común de pareceres, que son las grandes cuestiones de Estado que prime sobre las diferencias. La democracia también es un régimen, como todos los sistemas políticos, que tiene pasiones, que tiene emociones, que tiene resentimientos, que tiene venganzas. Y en Argentina eso es un equilibrio inestable. La política tiene una dosis, vamos a decir, muy profunda de resentimiento, de venganza, de cuentas no saldadas, de asignativas pendientes que presionan sobre los otros aspectos.
gran desafío está en el funcionamiento del sistema. Este cambio generacional que lleva a la existencia de, no solo de los distintos grandes, los tres presidentes, por alguna razón, los tres candidatos fundamentales, son presidentes tranquilizadores, pero no tranquilizadores para la burguesía concentrada, para la sociedad en general. Los atributos funcionales, los atributos personales, la trayectoria, no es una trayectoria que permita, vamos a decir, pronosticar un 2003, ¿no es cierto?, donde hay que abrir todos los armarios y empezar a tirar todas las mañanas un cadáver a la plaza para que la gente esté contenta. Todo lo contrario, me parece que va a haber una tensión al interior entre estas dos pulsiones, estas dos tendencias del sistema. Vamos avanzando, creo que las instituciones tienen mucho que ver, pero tiene también mucho que ver la decisión de este cambio generacional que abarcaba a todos los partidos políticos. Cerrar esa cuenta pendiente, acorralar a los violentos, terminar con el personalismo y con el fundamentalismo y con el capricho y con la arbitrariedad. Esta pregunta, una pregunta de Cargueño, yo diría, ¿viste? Lo plantearía así. El riesgo es que el futuro presidente crea que se puede gobernar como se ha gobernado los últimos 4 años. Ese es el riesgo. Porque esto ha confundido un poco la gente. Ejemplo concreto. El 10 de diciembre, cuando asuma el presidente, le va a pedir al Congreso que le prorrogue la emergencia económica, que ha sido un instrumento central y excepcional con lo cual los últimos 13 años ha alineado la política, que le ha permitido al Ejecutivo gastar fuera de la asignación presupuestaria 1/3 del gasto público nacional. Es decir, de nuevo, yo veo a veces la cabeza de algún candidato y cree que eso está incorporado. No sé si no está incorporado. Y yo tiendo a pensar que el próximo Congreso, el próximo presidente, sea quien sea, no le va a dar ese instrumento. Entonces, esto te obliga a repensar. Por eso, creo que el título de este seminario está muy bueno. Bien, es la política importa. La política va a ser la herramienta decisiva para sobrevivir. Yo creo que la política la hemos visto el último cuarto de siglo más como poder. Además, en la paz del poder. Acumular poder, tener poder, concentrar poder. Y acá, tomo un concepto que dijo Zuleta, ¿no? Acá va a haber que articular el poder, no concentrar o generar el poder. Yo creo que el Congreso, sea sido lo que sea Macri, o sea el que sea, el Congreso que viene no le prorroga la emergencia económica. Aunque a lo mejor la situación económica del año que viene va a ser más compleja a lo mejor que la de ella. Pero entonces va a haber que pensar la estrategia de gobierno para obtener la gobernabilidad sobre bases diferentes. Bueno, la última pregunta, cortita. Sí, buenos días. La pregunta es para todos, tiene que ver con lo que dijo Enrique respecto al ciudadano informado. Justo se va Enrique. Bueno, pero la idea es también preguntarle a los tres, teniendo en cuenta la torta total de votantes de nuestro país y el perfil de ese votante, y teniendo en cuenta también la degradación quizás que se ha dado en la educación o en las condiciones económicas, ¿se podría hablar de un ciudadano informado en general, o la media del perfil de votante argentino puede ser otra? Bueno, son evaluaciones que son debatibles, controversiales. ¿Qué quiere decir informado? ¿Con relación a qué? Me parece que es un ciudadano que se siente informado, se siente al tanto, no se siente fuera, ¿sabe? Por eso no hay no sabe, no contesta en las encuestas y no hay indecisos, entre comillas, en las intenciones de voto. La gente toma posiciones y toma posición rápido porque se siente informada, se siente dueña de la situación. Y está dispuesta a cambiar. 7 de cada 10 argentinos se sienten independientes de los partidos políticos y nadie está esperando que venga la información de sus referentes, sus dirigentes, sus representantes. La gente ha tomado una saludable distancia de los medios, no cree que los diarios sean la verdad revelada. Tienen algunos periodistas porque les divierten, pero realmente no cree que nadie lo va a eximir, vamos a decir, de la tarea de estar al tanto. Ustedes dirán, bueno, esto es lo que piensan en las grandes ciudades. No,
muchísimo más expuestos a los medios y activamente comprometidos con la relación con los medios y con la información, en las provincias como Tierra del Fuego, por ejemplo, o como Corrientes, o como el Chaco, tiene una densidad del tema informativo en la política popular extendida por todos lados. Yo creo que es un avance, pero en relación a qué. Por supuesto, a lo mejor ciertamente están más informados que los ciudadanos de Holanda, donde viven mis hijas, y no saben absolutamente nada los ciudadanos respecto a la política. Me imagino que pasa lo mismo en 20 o 30 democracias desarrolladas, donde la visión que la gente tiene de la política es lejana, no por ello menos comprometida, van a las guerras, producen millones de muertos cuando se ponen en riesgo los sistemas políticos, pero la verdad, la actitud hacia la información en el sentido que hablamos, y me parece que acá es muy fuerte, y es un avance. A veces hay saturación, pero esa saturación es para los que creen que la gente tiene que estar poco informada y pocas cosas, porque como decía Huntington, los sistemas, la estabilidad de los sistemas depende de que la gente no esté demasiada embalada o demasiado entusiasmada con la política. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar este panel. Muchas gracias a todos.